Profesor Gerardo Caetano, ¿cómo le va? Tanto tiempo, buen día. Buen día, Jorge, un gusto. Igualmente, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Encuestas que han aparecido en los últimos días, yo tengo un conocimiento superficial sobre eso, están diciendo cosas sobre lo que supuestamente uruguayos están pensando, o más concretamente lo que le respondieron a las empresas que realizaron estas encuestas. El valor de las encuestas ha sido en más de una oportunidad relativizado, en otros casos ha sido sublimado, y cuando hay un periodo en donde esas encuestas están dirigidas fundamentalmente a marcar la aceptación o no aceptación en el ejercicio del gobierno o de la oposición, bueno, tienen un valor que son muy importantes en el sentido, a todos nos gusta saber más o menos por dónde anda la opinión de la gente que es encuestada. Ahora, no se debe gobernar con las encuestas, lo hemos escuchado en más de una oportunidad. No se debe hacer oposición con las encuestas, eso lo hemos escuchado en alguna oportunidad. Pero eso es evitable para gente que de alguna forma depende de la actividad política y de la decisión de los demás, Gerardo. Bueno, varias cosas, digamos, como premisas metodológicas. Las empresas son un instrumento que por otra parte debe ser bien utilizado. En ese sentido, siempre los expertos en encuestas revelan que toda encuesta es una foto de un momento, no es la base de un pronóstico. Y esto muchas veces no es leído así. Siempre se proyecta hacia adelante, a gusto del consumidor, la encuesta. Por otra parte, nunca debe confundirse opinión pública con ciudadanía. Lo que la opinión pública refiere en términos de intención de voto, luego en el cuarto secreto, bueno, puede variar en términos sustantivos. El ciudadano tiene una decisión mucho más fuerte, mucho más vigorosa que la opinión que ese mismo ciudadano dice cuando se le pregunta algo. Claro. Sobre todo a más de 2 años de las elecciones, sin candidatos, sin de alguna manera, la carne en el asador. De todas maneras, con todas estas prevenciones, incluso podríamos sumar otras que tienen que ver con la metodología específica de esta encuesta. La encuesta es un instrumento útil, la encuesta refiere tendencias, la encuesta de alguna manera da una señal que junto con otras señales puede de alguna manera generar insumos importantes para gobernar, para configurar estrategias políticas. Y en ese sentido, bueno, despreciar las encuestas no parece ser una lectura aconsejable. No parece ser aconsejable. Y estas encuestas, con todas estas prevenciones, están diciendo cosas. Y algunas cosas son relevantes, incluso para distintos actores. ¿Cuáles cosas se me ocurre que son relevantes de esta secuencia de encuestas? Porque es una encuesta ómnibus que va incorporando en septiembre, distintas mediciones sobre distintos aspectos. En primer lugar, el Frente Amplio, de cara, digamos, a su acción política, tiene una alerta amarilla, por cuanto baja su caudal de intención de voto. La oposición sube, pero sube poco. Yo no diría que la oposición debe estar demasiado feliz. No, la oposición tiene un comportamiento relativamente mediocre, porque el segundo partido después del Frente Amplio sigue siendo no sabe, no dice, siguen siendo los indecisos. Y si le sumamos a ese 22% que en esta encuesta dice no sabe, no dice, con los que dicen voto en blanco, voto anulado, bueno, esa situación se confirma y se ratifica. Sí, sería un partido que yo aceptaría, me aseguraría varias bancas, Bueno, es nada menos que 1 de cada 4 de los uruguayos. Sí, 1 de cada 4, 25%, 1 de cada 4. Entonces, lo primero, una luz
amarilla para el Frente Amplio, la señal de que hay un descontento instalado, un malestar instalado. Bueno, buenas noticias para la oposición, pero no excelentes noticias, entre otras cosas porque la oposición, a pesar de que crece, y crecen los dos partidos de la oposición, crecen relativamente poco y sobre todo no terminan de configurar una competencia política realmente sólida en relación a ese 25% que aún en un momento de malestar instalado con la acción de gobierno, bueno, sin embargo, se mantiene en la indecisión o formula su intención de votar en blanco o votar anulado. Hay un progreso, Gerardo, del Partido Colorado, ¿no? Está más cerca del Partido Nacional de lo que estuvo en la última elección. Bueno, siguiendo la secuencia, la evolución de intención de voto en el último año, el Partido Colorado crece 3 puntos. ¿Qué te parece? De 14 a 17, incluso en una medición prácticamente la intención de voto es el porcentaje de votantes que tuvo en la última elección. El Partido Nacional crece también en este último año, pero crece un punto menos, de 19 a 21. Y el Partido Nacional sigue estando por debajo de su porcentaje de votos en la última elección, lo cual estaría refiriendo que la diferencia entre el Partido Colorado y el Partido Nacional es pequeña, son apenas 4 puntos, y el Partido Colorado parece tener un mejor desempeño político en esta captación de opinión pública que el Partido Nacional. Pero la otra encuesta que complementa esta, las otras dos mediciones, son también muy importantes, porque en la evaluación de la gestión del presidente, bueno, aquí hay una señal vigorosa, tal vez más vigorosa, tal vez es la señal más fuerte, porque aquí, frente a un 36% que aprueba, un 42% desaprueba. Y la desaprobación es muy nítida en ambos partidos, en los votantes que dicen ser de ambos partidos tradicionales, pero también es muy importante a nivel del Frente Amplio. Si sumamos no opina, no contesta, con la desaprobación, 42% de los ciudadanos frente amplistas se reúnen en esas referencias, es decir, 40%, más del 40%, más de 4 dentro de 10 ciudadanos frente amplistas, o desaprueba o no opina. Esto es una señal fortísima. Sí. Sobre todo si a esto, y es la última encuesta, le sumamos las señales que hay respecto a Montevideo. Montevideo, tú sabes, junto con Canelones, es el bastión electoral de la izquierda. Sí. Es, digamos, la clave de cualquier victoria electoral. Esto es muy similar a lo que pasaba con el Partido Colorado antes del Frente Amplio. El Partido Colorado tenía su baluarte electoral en Montevideo y Canelones. Para que el Partido Colorado perdiera la elección nacional, debía votar muy mal en Montevideo y Canelones, y el Partido Nacional debía tener una victoria aplastante en el resto de los departamentos. Esto ocurrió en el año 58, y fue allí que, después de 93 años, el Partido Nacional ganó una elección nacional. Ahora la situación, esta manera de encarar la elección, a pesar de que es distinta, sigue teniendo vigencia para el Frente Amplio. El Frente Amplio, entre Montevideo y Canelones, saca una ventaja importante, y a pesar de que se ha vuelto fuerte en otros departamentos del interior, bueno, de cómo le vaya en Montevideo y Canelones depende mucho su suerte electoral. Y en Montevideo hay un descontento muy instalado. Aquí la señal ya no es amarilla, la señal es naranja, porque hay un 55% de desaprobación del desempeño de la Intendencia de Montevideo. Sí. Y si tú miras los electores, la opinión de los electores frente amplistas, hay una señal fortísima. Mientras 40% aprueban, 40% desaprueban, y hay un 20% que no opina. O sea que hay tanta desaprobación como aprobación. Todos sabemos que el electorado frente amplista es un electorado muy militante, es un electorado que de alguna manera tiene una marca tradicional muy señalada, muy fuerte. Bueno, este 40% de desaprobación está indicando algo muy importante, que pasa mucho en Montevideo, pero que pasa también a nivel nacional. En este descontento, en este malestar instalado,
hay muchos frente amplistas, hay un porcentaje muy alto de quienes votaron a Mujica y quienes votaron la fórmula de la Intendencia de Montevideo en las pasadas elecciones, que hoy marcan su descontento. Este descontento ya se expresó en mayo del 2010 con aquel porcentaje inusitado de voto en blanco, que mayoritariamente eran frente amplistas, que estaban en aquel momento descontentos con la gestión que se venía realizando, pero también descontentos con la forma en que se había procesado la elección de la fórmula que compareció en la última elección. Y seamos justos, este descontento en Montevideo sería muy equivocado asignárselo a un descontento con esta gestión presidida por Ana Olivera. El descontento viene de atrás. Hay un desgaste del Frente Amplio en su gestión sobre Montevideo. Yo creo que ese desgaste comienza a verse claramente en la segunda intendencia de Arana, se ve también en la intendencia de Ehrlich, y bueno, ha llegado a un nivel de descontento muy marcado en esta intendencia. Pero de alguna manera la actual intendenta de Montevideo tiene efectivamente una herencia de desgaste que no ha podido revertir y que hoy está fuertemente instalado. Con todo este panorama, bueno, hay señales que han comenzado a establecerse. Aquí hay una señal amarilla y no es para nada casual que la nueva presidenta del Frente Amplio haya tomado una iniciativa política inédita y muy vigorosa. Esta carta que ha trascendido, que Mónica Xavier, como presidenta del Frente Amplio, le ha hecho llegar a jerarcas del gobierno, es la señal de que, bueno, la presidenta del Frente Amplio ha tomado de alguna manera este dato, y que va a generar una iniciativa política respecto al gobierno y respecto a la acción del propio Frente Amplio muy diferente a la que estábamos acostumbrados con el anterior presidente del Frente Amplio, el ingeniero Brovetto. Ha habido otra señal muy fuerte, que son las declaraciones del vicepresidente de la República, que es el discurso del vicepresidente de la República, que consolida una línea de acción que ya estaba, que ya venía de antes. El vicepresidente de la República, que ha tenido un bajo perfil en esta primera etapa del gobierno, yo creo que a partir de ahora va a tener, en primer lugar, una visibilidad mucho mayor, una visibilidad que desde el gobierno va a marcar diferencias hacia afuera, hacia la oposición, pero también va a marcar matices hacia adentro, haciendo crítica a ciertos aspectos de la gestión del gobierno que marcan diferencias. Y por otra parte, se vuelve a confirmar un dato que yo creo que es un dato que está instalado desde hace bastante tiempo. ¿Cuál es el principal rival del gobierno? ¿Cuál es el principal origen de los problemas de este gobierno? Parece no caber dudas que es el propio gobierno. Incluso, ¿cuál es el principal rival que el Frente Amplio tiene frente a sí? Bueno, cuando falta muchísimo para la próxima elección, pero cuando comienzan a dibujarse los perfiles más señalados, y bueno, es el propio Frente Amplio. Porque no parece haber, por lo menos todavía, una competencia política absolutamente categórica, fuerte, que esté de alguna manera captando voto decisivo por parte de la oposición. Incluso el principal partido de la oposición, el que en la elección pasada estuvo en el balotaje, no parece perfilar, el Partido Nacional estamos hablando, no parece perfilar una competencia que sea la que en definitiva desde su propia iniciativa está generando el riesgo de una competencia que pueda derrotar al gobierno. Es el gobierno que se desgasta, no es la oposición, y sobre todo no es el principal partido de oposición el que está capturando votos a partir de su iniciativa política y generando una situación de desafío real. Ahora, esto último, Gerardo, que me parece muy claro, además, verdad, y muy compartible, generalmente no ocurre con todos los casos políticos. Es decir, los gobiernos no suelen ser los peores adversarios de sí mismos. Bueno, digamos, para perder el poder, ¿no? Ciertamente no.
ciertamente no. Tú piensa esto. Este gobierno tiene una situación económica envidiable. Sí, favorable, sí, puede sin duda. mostrar indicadores económicos que ya quisieran mostrarlos otros gobernantes del continente y del mundo. Sí. Tiene indicadores importantes, tiene indicadores sociales muy virtuosos que puede ostentar, tiene de alguna manera una situación. Yo le pregunto a muchos frente amplistas, bueno, si ustedes hubieran imaginado que al llegar al gobierno, a ver, ¿cuál podría haber sido la mejor situación? Bueno, yo creo que difícilmente hubiera frente amplistas que antes de 2005 dijeran, bueno, yo quisiera una situación como esta. Yo creo que los más optimistas se quedaron cortos. Claro. Ahora, Gerardo, perdón por la interrupción. No, no. Además del Plan Ceibal, ¿este gobierno tiene obras también para mostrar? Bueno, ¿importantes, grandes? El Plan Ceibal viene del periodo anterior. Sí, claro, estamos... Sí. El periodo anterior tenía un programa clave que era, bueno, luego de una crisis impactante, extraordinaria, con un fortísimo impacto sobre la sociedad. Recordemos que luego de la crisis del 2002, más de 1 millón de uruguayos, más de 1/3 de los uruguayos bajaron por debajo de la línea de pobreza. Bueno, había un programa que tenía que ver, primero, con una reconstrucción nacional sobre la base de distribución del ingreso y crecimiento económico, y luego el ensayo de algunas reformas estratégicas. Yo diría, ese primer programa de la izquierda se cumplió bajo el gobierno de Vázquez, porque hubo una reconstrucción de indicadores sociales virtuosos, bajo la pobreza, bajo la indigencia, bajo la desigualdad, y hubo el ensayo de un conjunto de reformas, no todas, que comenzaron a funcionar, polémicas, como todas las reformas, reforma fiscal, reforma de la salud. La reforma educativa no funcionó en el periodo anterior y no está funcionando en el periodo actual. Para este gobierno el gobierno de Mujica, tenía que desarrollar no más de lo mismo, sino un nuevo programa. Y lo que no parece terminar de configurarse es cuál es ese nuevo programa, cuál es ese nuevo rumbo, que ya no puede ser, bueno, profundizar las reformas desplegadas en el gobierno anterior y seguir llevando adelante los indicadores sociales y económicos virtuosos. Bárbaro, eso viene de atrás, eso tiene una capacidad de inercia, pero tiene que haber cosas nuevas. Y si tú ves, y aquí está el eje de por qué yo te digo que no todos los gobiernos tienen en sí mismos los problemas de su desgaste, sino que hay gobiernos que se desgastan más a partir de lo que hacen. Sí, claro. Yo creo que el gran descontento instalado que se ve en las encuestas tiene que ver con una forma de gobernar. Porque, por ejemplo, en cuanto al rumbo, el propio presidente, con su estilo especial, un estilo que le ha dado muchísimo crédito político antes de ser presidente, pero que parece ser un problema desde que es presidente. Habla mucho. Exacto. Habla mucho y los periodistas tenemos responsabilidad en ello. Estamos permanentemente, lo esperamos en cualquier lugar, le hacemos muchas preguntas. Lo que los periodistas no somos responsables, o los periodistas no son responsables, es de lo que el presidente dice, ¿verdad? Pero se habla mucho, realmente. Es envidiable realmente, y es de agradecer la generosidad con que el presidente permite a todos acercar el micrófono y las cámaras, ¿verdad? Es un ejercicio, además, que yo diría insólito, inédito, pocas veces visto en el mundo. Es muy difícil, tal vez nosotros estemos acostumbrados a esto, pero es muy difícil que la capacidad de acercamiento que se tiene el presidente de la República hoy, también a otros presidentes, excepto, por ejemplo, Tabaré Vázquez y Sanguinetti, ¿verdad? Pero la capacidad, ese acercamiento, eso de que todos los días hay que decir algo nuevo, y bueno, uno se equivoca cuando habla tanto. Por supuesto, pero además, lo hemos hablado tantas veces, Jorge, si hay un senador que habla, bueno, es un senador, es una opinión. Si hay un ministro que habla, bueno, bárbaro, es un ministro, tiene poder, pero luego está el presidente. Ahora, si es el presidente el que habla todos los días sobre todos los temas, los presidentes cuando hablan están gobernando,
están generando expectativas de acciones de gobierno, están marcando rumbos con una carga de poder de decisión que no tiene nadie. Entonces, lo que en la oposición o lo que en otro rol no genera ese caudal de expectativas, cuando se es presidente de la República, el presidente debe administrar sus dichos porque cuando habla también está gobernando. Y esto es dramático porque Mujica no solamente habla todos los días sobre todos los temas, sino que se contradice. Sí. Y esto da señales que, particularmente para el electorado afín a la izquierda, son señales complejos. Es una concepción de la política. El secretario de la Presidencia, que durante la primera etapa del gobierno, estoy hablando del doctor Brescia, que durante la primera etapa del gobierno mantuvo un bajo perfil y era quien menos hablaba, ahora ha comenzado a hablar. Y ha dicho algunas cosas. Por ejemplo, ha dicho algo muy, muy impresionante, que es la concepción de gobierno que tiene este gobierno y que él comparte. Él ha dicho, la política es el juego del ensayo y del error. Bueno, es toda una definición, y una definición riesgosa, porque cuando la política y sobre todo el gobierno se convierten en esta sociedad mediática en donde, bueno, hay tanta sobreexposición, en un juego de ensayo y error, cuando el presidente habla y dice que va a hacer tal cosa y luego no puede hacerla, está ensayando. Claro. También está exponiéndose a errar. Entonces, en esta sociedad tan mediática, en esta sociedad tan vertiginosa, si la política es concebida como el juego del ensayo y del error, muchas veces termina siendo la política el juego del error y del ensayo permanente. Y eso genera un desgaste gigantesco. También esto está vinculado con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Cuando el secretario de la Presidencia, en un Twitter, que es como una navaja, es como tener un arma cargada, que hay que administrar con enorme capacidad de saber que uno debe administrar lo que dice y uno debe administrar lo que no dice. Cuando a través del Twitter el secretario de la Presidencia, hace 10 días, en el momento en que estas encuestas tomaban estado público y en el momento en que particularmente la encuesta sobre el desgaste gigantesco de la Intendencia de Montevideo en manos frente amplistas cobraba estado público, que el presidente de la República, que el secretario de la Presidencia haya sacado ese Twitter tan infeliz, tan desfavorable, está revelando problemas de gestión política. Yo realmente creo que ese Twitter es inexplicable, es un gol en contra. Entonces yo lo que digo es, todo gobierno obviamente tiene un desgaste que la oposición no tiene. Bien. Pero no todos los gobiernos tienen los principales problemas en la gestión política. Hay gobiernos que administran sus dichos, sus no dichos, sus silencios de otra manera. En ese sentido, yo creo que hay mucho descontento entre los frente amplistas y muchos de esos frente amplistas añoran la manera de gestión política que tenía el expresidente Vázquez, que hablaba mucho menos y que se exponía mucho menos. Gerardo, la seguimos, ¿te parece bien? ¿Cómo no? Un abrazo, que tengas buen lunes, chau.